En la primavera de 1921, el pequeño pueblo texano de Lockhart se convirtió en escenario de acontecimientos que desconcertarían a sus residentes durante años. Tras la muerte de su esposo, Celia Dunning, una viuda de 56 años, comenzó a recibir visitas regulares de un joven predicador llamado Josiah Mills. Celia había vivido en su casa de 2 pisos en la calle Commerce durante más de 20 años. La estructura destacaba entre los edificios vecinos por su arquitectura distintiva, techos altos, ventanas estrechas y una enorme puerta de roble que creaba una impresión algo sombría. Tras el funeral de su esposo, la mujer prácticamente dejó de salir de casa, lo que causó preocupación entre los vecinos. El predicador llegó al pueblo a principios de abril. Un hombre de unos 30 años alquiló una habitación en la pensión local. Su nombre no figuraba en ningún registro eclesiástico, algo bastante inusual para una figura religiosa. Sin embargo, asistía regularmente a los servicios dominicales y daba la impresión de ser una persona culta y devota. Las primeras visitas a la viuda comenzaron 2 semanas después de su llegada. Los vecinos lo vieron llegar a casa de Celia durante el día, generalmente después de comer, y quedarse hasta la noche. Cuando los vecinos curiosos preguntaron, la mujer explicó que el joven le brindaba apoyo espiritual durante su difícil momento de pérdida. La hija adulta de Celia, Mabel Rankin, que vivía con su familia en la cercana calle Bloom, al principio probaba estas visitas. Creía que la interacción con una persona religiosa ayudaría a su madre a sobrellevar el duelo y a retomar la vida normal. Mabel visitaba a su madre con regularidad, llevándole comida casera y procurando mantener una estrecha relación con ella. Sin embargo, después de varias semanas, la hija empezó a notar cambios en el comportamiento de su madre. Celia se volvió más retraída, respondía a las preguntas con palabras sueltas y a menudo parecía distraída. Cuando Mabel preguntaba por el contenido de las conversaciones con el predicador, su madre evadía las respuestas directas, hablando únicamente de la importancia de la purificación espiritual. El predicador continuó sus visitas regulares durante casi 2 meses. Los vecinos se acostumbraron a verlo caminar hacia la casa de la viuda, y nadie le prestó mucha atención. El hombre era reservado, rara vez conversaba con los lugareños y no participaba en la vida social del pueblo. Durante este periodo, varios residentes notaron las peculiares costumbres del predicador. A menudo se le veía paseando por el pueblo a altas horas de la noche, con lo que parecía ser un libro encuadernado en cuero. El dueño de la pensión mencionó que el hombre pedía velas con frecuencia y pasaba mucho tiempo en su habitación durante el día, alegando que estudiaba textos religiosos. El jefe de correos local observó que Mills recibía correo dirigido a diferentes nombres en la pensión, aunque explicó que se trataba de correspondencia reenviada desde sus anteriores lugares de ministerio. Un repartidor de la tienda de abarrotes informó haber traído artículos inusuales a la habitación de Mills, hierbas raras, velas de colores y pequeños frascos de vidrio que, según el predicador, eran para aceites de bendición. El dueño de la pensión encontró extrañas estas solicitudes, pero aceptó el pago adicional que Mills ofreció por alojamiento especial. A finales de mayo, el comportamiento de Celia Dunning empezó a preocupar seriamente a su hija. La mujer empezó a rechazar la comida que Mabel le traía, alegando que comer interfería con la clarificación del alma. Perdió peso notablemente y su rostro adquirió una tez pálida y enfermiza. Mabel notó que el habla de su madre había cambiado. Celia empezó a hablar con frases que parecían memorizadas, repitiendo a menudo las mismas expresiones sobre la necesidad de la liberación espiritual y el rechazo de los apegos mundanos. Su voz sonaba monótona, como si recitara un texto de memoria. Un síntoma particularmente alarmante fue el temblor en sus manos. La hija observó que a su madre le temblaban las manos, especialmente cuando sostenía una taza o intentaba escribir. Celia lo explicó como tensión nerviosa tras la muerte de su esposo, pero Mabel sospechó que la causa era otra. Los vecinos también empezaron a notar rarezas. Una mujer que vivía en la casa de enfrente dijo haber visto a Celia de pie junto a la ventana a altas horas de la noche, cuando solo había una luz encendida en la sala. La viuda permanecía inmóvil, con la mirada fija en un solo punto, sin reaccionar a la actividad de la calle. Mabel intentó hablar con el predicador, pero éste evitaba reunirse con ella. Cuando visitaba a su madre durante sus visitas, el hombre siempre encontraba una excusa para irse. Esto intensificó aún más las sospechas de la hija sobre la naturaleza de su relación.
En día de finales de mayo, Mabel descubrió un libro extraño en casa de su madre. Era un viejo volumen con una encuadernación de cuero desgastado y texto en latín. Celia, nerviosa, le arrebató el libro de las manos a su hija, explicándole que era literatura religiosa que el predicador le había dado para estudiar. Sin embargo, Mabel tuvo tiempo de notar que las páginas estaban cubiertas de símbolos incomprensibles y contenían imágenes sin relación con el cristianismo. Los intentos de la hija por contactar al médico local fueron infructuosos. Celia rechazó categóricamente la ayuda médica, alegando que su condición era resultado de una transformación espiritual. Insistió en que el predicador la estaba ayudando a alcanzar un nivel superior de comprensión, inaccesible para la gente común. Cuando Mabel presionó para obtener más detalles sobre el contenido del libro, Celia mencionó que contenía antiguas oraciones para comunicarse con las almas de los difuntos, lo que explicaba las recientes visitas de su esposo para guiarla en su camino espiritual. Durante una visita, Mabel descubrió que su madre había reorganizado los muebles de la sala, creando un patrón circular alrededor de una mesa central. Celia le explicó que esto era necesario para una meditación adecuada, según las instrucciones del predicador. Su hija notó marcas de quemaduras en el suelo de madera donde se habían colocado velas, y la habitación olía persistentemente a incienso desconocido. A principios de junio, los cambios en el comportamiento de Celia se acentuaron. Prácticamente dejó de dormir, pasando las noches leyendo el misterioso libro a la luz de una sola vela. Los vecinos reportaron ruidos extraños provenientes de su casa a altas horas de la noche, murmullos monótonos que parecían una oración o un conjuro. El deterioro físico se hacía evidente para todos los que la veían. La pérdida de peso de Celia se había vuelto severa, la ropa le quedaba suelta y sus ojos parecían hundidos. Sin embargo, ella sostenía que estos cambios eran señales de progreso espiritual y rechazaba cualquier intervención de familiares o profesionales médicos. El 1 de junio de 1921, el predicador Josiah Mills desapareció del local sin previo aviso. El dueño de la pensión descubrió que la habitación estaba vacía y que sus pertenencias habían desaparecido. El hombre no dio explicaciones y no había pagado su última semana de alojamiento. Saya Domin se enteró de la desaparición del predicador por su hija, quien fue a visitarla al día siguiente. La reacción de la mujer fue inesperada. En lugar de sorpresa o angustia, mostró total indiferencia. Saya le dijo a Mabel que el predicador había cumplido su misión y que ahora necesitaba ayudar a otras personas. Durante las 2 semanas siguientes, el comportamiento de la viuda se volvió aún más extraño. Dejó de salir de casa por completo. No contestaba a los golpes en la puerta ni a las llamadas de su hija. Mabel veía a su madre asomarse de vez en cuando a la ventana, pero la mujer parecía no percatarse de su presencia. Los intentos de contactar a Celia por teléfono también resultaron infructuosos. La mujer no contestó las llamadas o colgó inmediatamente al oír la voz de su hija. Esto alarmó mucho a Mabel, quien buscó ayuda del sheriff local. El 14 de junio, la hija llegó a casa de su madre con la intención de entrar por cualquier medio. Recorrió el edificio, comprobando todas las ventanas y puertas, pero todo estaba cerrado por dentro. Una llave sobresalía de la cerradura de la puerta principal, lo que indicaba la presencia del dueño de la casa. Mabel pasó varias horas en la casa, tocando puertas y ventanas, llamando a su madre para que respondiera. Los vecinos se unieron a ella, pero no hubo respuesta. Al anochecer, se decidió contactar a las autoridades por allanamiento forzado. El sheriff llegó al lugar con 2 agentes. Tras numerosos intentos de contactar al propietario, se decidió romper la cerradura. Los hombres entraron en la casa y descubrieron que todas las habitaciones estaban vacías. Dentro de la casa reinaba un orden perfecto. Los muebles estaban en su sitio, las pertenencias de Celia permanecían en armarios y cómodas. La cocina no mostraba señales de haber sido abandonada o descuidada. La cama del dormitorio estaba pulcramente tendida y la ropa colgada en el armario. La única rareza era la ausencia del misterioso libro que la hija había visto con su madre. Las búsquedas por toda la casa no dieron resultados. El volumen había desaparecido junto con el dueño de la casa. También faltaban algunas joyas personales de Celia, incluyendo su anillo de bodas y una cadena de oro con una cruz. Las autoridades sellaron la casa y clasificaron el caso como una desaparición misteriosa. Las búsquedas en los alrededores del pueblo no dieron resultados.
Ni en la estación de tren ni en la parada de autobús se vio a una anciana el día de su desaparición. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Los vecinos comenzaron a reportar fenómenos extraños en la casa vacía. Cerca de la medianoche, se veían destellos intermitentes en las ventanas, a pesar de que se había cortado la electricidad al cerrar el edificio. Algunos residentes afirmaron haber visto una silueta humana moviéndose por las habitaciones del primer piso. 2 años después, en otoño de 1923, la casa de la calle Commerce fue retirada del registro de personas desaparecidas y puesta a la venta por los herederos. Mabel Rankin, como única familiar de la madre desaparecida, obtuvo los derechos de propiedad, pero prefirió no vivir en una casa asociada a recuerdos dolorosos. El primer y único interesado en alquilar la casa fue Thomas Wedley, de 39 años, maquinista ferroviario trasladado a Lookout desde Austin por motivos de trabajo. Era soltero, no tenía familia y buscaba una vivienda económica lejos del centro. Thomas daba la impresión de ser una persona tranquila y razonable. Había trabajado en el ferrocarril durante más de 15 años, tenía una reputación impecable y nunca se había visto involucrado en incidentes problemáticos. Los vecinos notaban su carácter poco comunicativo, pero lo percibían como un rasgo de carácter más que como una señal de algún problema. El ingeniero se mudó a la casa a principios de octubre. Trajo muy pocas pertenencias personales, ropa, varios libros y literatura religiosa. Thomas era un hombre profundamente religioso que asistía regularmente a los servicios religiosos y siempre llevaba consigo un libro de oraciones encuadernado en cuero. Las primeras semanas viviendo en la casa transcurrieron sin incidentes. El hombre mantenía una estricta rutina diaria, salía a trabajar temprano por la mañana y regresaba por la noche. A veces, los vecinos veían luz en sus ventanas a altas horas de la noche, pero esto no les sorprendía. Muchos conocían su hábito de leer antes de dormir. Los registros del ferrocarril indicaban que Thomas había solicitado específicamente el traslado a Lookout tras enterarse de la disponibilidad de viviendas en Commerce Street. Su supervisor señaló que esto era inusual, ya que la mayoría de los trabajadores preferían asignaciones más cercanas a las grandes ciudades. Thomas justificó su decisión afirmando que buscaba un entorno tranquilo para la contemplación espiritual. Había indagado extensamente sobre los anteriores ocupantes de la casa, mostrando especial interés en su historia antes de aceptar las condiciones de alquiler. Sin embargo, a finales de noviembre, el comportamiento de Thomas empezó a cambiar. Sus compañeros de trabajo notaron que se volvía distraído y que a menudo cometía errores que antes no eran habituales en él. El hombre perdió peso, su rostro adquirió un tono poco saludable y sus ojos comenzaron a verse hundidos. Un vecino que vivía en la casa de enfrente reportó ruidos extraños provenientes de la casa de Thomas durante la noche. Se trataba de un murmullo monótono, similar a una oración, pero expresado en un idioma incomprensible. Los sonidos continuaron durante horas y solo cesaron al amanecer. En diciembre, Thomas empezó a faltar al trabajo sin justificación. La gerencia le envió un representante para aclarar las circunstancias de sus ausencias. El hombre explicó su comportamiento como consecuencia de su mala salud, pero se negó a recibir asistencia médica. Durante los últimos días de diciembre, los vecinos prácticamente dejaron de ver a Thomas. La luz de la casa permanecía encendida constantemente, pero el residente no se asomaba a las ventanas ni a la puerta principal. Los intentos de contactarlo por teléfono fueron infructuosos. El hombre no contestaba las llamadas. El 2 de enero de 1924, el supervisor de Thomas en el ferrocarril contactó a las autoridades para solicitar que se verificara el estado del trabajador. El sheriff acudió a la casa de la calle Commerce acompañado de uno de sus ayudantes. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero a diferencia del anterior propietario, no había llave en la cerradura. Los hombres recorrieron la casa y descubrieron una ventana abierta en el primer piso. Por ella, entraron al edificio. Thomas Bickley fue encontrado muerto en el dormitorio del segundo piso. El hombre yacía en la cama, completamente vestido, con las manos cruzadas sobre el pecho. Junto al cuerpo había una nota escrita a mano, en la que pedía perdón por sus actos. La investigación sobre la muerte de Thomas Wedley reveló varios detalles inquietantes. El examen forense estableció que el hombre murió por envenenamiento con una gran dosis de tintura de opio que había tomado voluntariamente. La nota que dejó el difunto no especificaba los motivos completos del suicidio,
sino que contenía solo frases generales sobre la imposibilidad de continuar con vida. Durante la inspección de la casa, los investigadores descubrieron que el libro de oraciones de Thomas había desaparecido entre sus pertenencias. Sus compañeros de trabajo confirmaron que el hombre nunca se desprendía de él y siempre lo llevaba consigo. Las búsquedas por toda la casa no arrojaron resultados. El libro de oraciones había desaparecido tan misteriosamente como el libro religioso del anterior propietario. Una investigación más exhaustiva de la casa condujo a un descubrimiento inesperado. En el sótano, detrás de un viejo armario, se encontró una pequeña habitación cuya existencia desconocían incluso los anteriores propietarios. El espacio estaba acondicionado como una especie de altar con diversos símbolos religiosos ajenos al cristianismo. Extraños letreros pintados con pintura roja cubrían las paredes de la habitación. En el centro del espacio se alzaba una mesa de madera sobre la que yacían dos objetos, un libro desgastado con encuadernación de cuero y el libro de oraciones de Thomas Wedley. Junto a los libros se encontraban objetos personales de ambas víctimas, el anillo de bodas de Celia y la cadena de oro con una cruz. Los análisis de laboratorio mostraron que la pintura roja de las paredes contenía sangre humana. El análisis de sangre determinó que pertenecía a dos personas diferentes, presumiblemente un hombre y una mujer. Investigaciones posteriores confirmaron que una de las muestras pertenecía a Thomas Wedley. El misterioso libro resultó ser un tratado medieval de ocultismo escrito en latín con fragmentos de griego antiguo. El texto contenía descripciones de rituales relacionados con la subyugación de la voluntad humana y la imposición de acciones específicas. Los márgenes del libro contenían notas manuscritas en inglés. La investigación sobre la identidad del predicador Josiah Mills reveló que ninguna persona con ese nombre se había registrado jamás en las organizaciones eclesiásticas locales. Además, los registros de la pensión donde supuestamente residía contenían información falsa. El rastro del misterioso predicador desapareció por completo tras su desaparición de Lockhart. Un estudio más profundo de la historia de la casa reveló un patrón extraño. Durante los últimos 50 años, se habían producido varias muertes y desapariciones inexplicables en este edificio. Los anteriores propietarios fallecieron en circunstancias misteriosas o abandonaron repentinamente la ciudad, abandonando todas sus propiedades. El análisis de la escritura de las notas del libro ocultista reveló que fueron escritas por al menos 3 personas diferentes en momentos distintos. Una escritura pertenecía a Thomas Wedley, la segunda presumiblemente a Celia Downing. La tercera escritura permaneció sin identificar, pero los expertos datan estas entradas a principios del siglo XX. Los registros del condado revelaron que la casa fue construida en 1847 por un inmigrante alemán que falleció 2 años después en circunstancias sospechosas. Entre los propietarios posteriores se encontraban un comerciante ambulante que desapareció en 1869, un maestro de escuela hallado muerto en 1885 y la viuda de un banquero que desapareció en 1903. Cada incidente implicó el descubrimiento de objetos personales desaparecidos y fenómenos inexplicables reportados por los vecinos. El patrón sugería que la casa había servido como centro de estas actividades durante mucho más tiempo del que se sospechaba inicialmente. Las autoridades locales decidieron demoler la casa tras finalizar la investigación. El edificio fue declarado inhabitable por razones que no se revelaron oficialmente. Todos los objetos encontrados en el sótano fueron transferidos al archivo del Departamento de Policía con clasificación confidencial. Mabel Rankin abandonó Lockhart poco después del descubrimiento de la habitación secreta. La mujer se mudó con unos familiares en otro estado y nunca regresó a su ciudad natal. Hasta el final de su vida, se negó a hablar de la desaparición de su madre y de los sucesos relacionados con la casa de la calle Commerce. El caso se cerró oficialmente como una serie de incidentes trágicos sin relación entre sí. Sin embargo, algunos detalles de la investigación apuntaron a la existencia de un plan más complejo, posiblemente vinculado a las actividades de una secta o grupo de personas que habían utilizado la casa para sus fines durante décadas. La verdadera naturaleza de estos sucesos seguía sin resolverse.